Buenos días, mi nombre es Félix Andrés Alfonso Becerra, soy estudiante de la Universidad de La Sabana. Actualmente estoy estudiando maestría en informática educativa. El día de hoy vengo a presentarles mi ponencia titulada Ambiente de aprendizaje mediado por TICs para fortalecer la competencia comunicativa en un estudiante con síndrome de Asperger. La presente investigación se desarrolla en la institución educativa distrital Tío Bulles Universal con una muestra de un estudiante con el síndrome de Asperger y espectro de autismo de grado cuarto primario. El ambiente de aprendizaje se fundamenta con el modelo constructivista. En este sentido, el modelo pedagógico que sustenta el estudio es el constructivismo social planteado por Vygotsky, específicamente el concepto de la zona de desarrollo próximo. Esta investigación tiene un objetivo. El objetivo de la investigación es determinar el aporte de un ambiente de aprendizaje mediado por TIC en el fortalecimiento de la competencia comunicativa. Nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo una estrategia pedagógica que integre las TIC puede fortalecer la competencia comunicativa en un estudio de caso con síndrome de Asperger? Para ello vamos a hablar sobre la inclusión. Claudia Camacho Gandini nos dice: la inclusión educativa se ha definido como un proceso sistemático de mejora de las instituciones educativas para tratar de eliminar las barreras de distinto tipo que limitan el aprendizaje y la participación del alumnado en la vida académica y social de los centros donde están escolarizados, con particular atención a aquellos estudiantes más vulnerables. En este contexto, los alumnos con discapacidad o con necesidades educativas especiales son un colectivo de marginación y riesgo de exclusión. El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos habla de la necesidad que los gobiernos garanticen un acceso igualitario a un sistema de educación inclusivo a todos los niveles. También es necesario que proporcionen una adaptación satisfactoria y servicios de apoyo individualizado a las personas con discapacidades, para facilitar su educación con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y basándose en la igualdad de oportunidades. ¿Qué podemos decir sobre la inclusión en ambientes de aprendizaje? Un buen número de programas actuales diseñados para el desarrollo de la capacidad de interacción social se organizan sobre la base de una estructura de enseñanza-aprendizaje en la cual el ambiente de interacción es intrínsecamente el elemento fundamental de dicho proceso de enseñanza, de forma que el objetivo final solo es posible conseguirlo si se llevan a cabo interacciones sociales implícitas. El diseño de ambientes de aprendizaje. Nos dice Ospina, en 1999, que el ambiente es concebido como una construcción diaria, una reflexión cotidiana, singularidad permanente que asegure la diversidad y con ella la riqueza de la vida en relación. La expresión ambiente educativo induce a pensar el ambiente como un sujeto que actúa con el ser humano y lo transforma. Por su parte, Partida 2006 nos dice: en ese sentido es útil tener posibilidades de saber qué está ocurriendo en el sujeto, en el alumno, y con ello poderle dar orientaciones claras que ayuden a la generación de un diálogo y a la construcción de ambientes de aprendizaje exitosos. Este ambiente está fundamentado en el constructivismo social, como lo habíamos dicho, en donde Vygotsky nos plantea que la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Por ello, nos estamos basando en la zona de desarrollo próximo, también propuesta por Vygotsky y trabajada más adelante por Brunner. La zona de desarrollo próximo en ambientes de aprendizaje. Vygotsky y la zona de desarrollo próximo plantean la distancia que hay entre el nivel de desarrollo real
el cual está determinado por la capacidad de resolver de forma independiente un problema y el nivel de desarrollo potencial de ser determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz. Es decir, nos planteamos una meta en nuestro ambiente de aprendizaje con nuestro estudiante Asperger y él va a estar en compañía de un adulto o en compañía de un estudiante un poco más avanzado o más capaz que le permita llevarlo a su desempeño real o a esa meta propuesta. Los ambientes mediados por TIC son una motivación extra. Pérez 2012 nos dice, las TIC son medios, soportes y caminos que deben entenderse que se incorporan al proceso educativo con propósitos definidos para crear y analizar críticamente y que funcionen como medios de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje, pueden abrir campos a esas nuevas posibilidades pedagógicas y culturales que se sumarían en este cambio mundial propiciado por el desarrollo tecnológico. ¿Quién inspiró este ambiente? Este ambiente está inspirado en un niño de 9 años de edad que se encuentra estudiando actualmente en cuarto de educación primaria en el Colegio Tibabuyes Universal de la sede San Vicente Ferrer en la ciudad de Bogotá. Es un estudiante que posee profundas dificultades para establecer relaciones sociales, por lo que nunca comparte con niños de su edad y menos con sus compañeros de clase. Esto se debe a que se encuentra diagnosticado con síndrome Asperger y espectro autista. Entonces se hace más evidente por qué siempre se le ve solo y nunca juega ni participa con otras personas. Tampoco en actividades grupales en el salón de clases, ni durante el tiempo de descanso en el colegio. Cuando se toma la decisión de trabajar en este ambiente de aprendizaje con este estudiante, eh, se hace teniendo en cuenta lo observado, teniendo en cuenta el diagnóstico vivido, tal vez en años anteriores, en donde él se enfrenta a diferentes docentes, a diferentes aulas, a diferentes compañeros, en donde por su comportamiento y por sus acciones, pues es bastante rechazado y excluido, pues los docentes se les dificulta el trato por el desconocimiento de su diagnóstico, por el desconocimiento del síndrome y simplemente cuando se crea el diagnóstico para este tipo de estudiantes, en ocasiones los docentes lo toman simplemente para tener la excusa de poder ser promovido ya que tiene un diagnóstico de inclusión, pero más no utilizamos ese diagnóstico para poder avanzar en su proceso académico o poderle ayudar a mejorar en esas dificultades sociales que posee. Entonces, como lo decíamos, por lo general siempre se le ve solo, siempre se le veía excluido de los grupos, en los descansos, en el salón y en muchas ocasiones con movimientos en el piso, eh, tal vez haciendo angelitos o cosas ajenas a las actividades de clase, situación que preocupa, pues lo ideal no es solo tenerlos en el aula, sino poder brindarles un proceso académico, un proceso integral, social adecuado. Entonces empezamos a tener un diagnóstico Asperger y comenzamos a consultar sobre este síndrome y nos encontramos que el síntoma principal identificado por Kenner en 1944, en un trabajo que tituló La soledad autista, es hasta el momento el más importante en el momento de un diagnóstico, pues nos dice, el trastorno principal es la incapacidad que tienen estos niños desde el comienzo de su vida para relacionarse normalmente con las personas y situaciones. Ahí desde el principio de extrema soledad de que Keiner publicara su artículo sobre autismo con el nombre de psicopatía autista en la niñez y considerado como un trastorno de personalidad de comienzo en la infancia, cuyo rasgo más sobresaliente era la afectación grave de la capacidad de los sujetos para establecer relaciones sociales. En nuestro caso, en nuestro diagnóstico,
Nuestro estudiante demostraba siempre estar apartado y siempre estar alejado de sus compañeros en las actividades de clase y en las actividades en los momentos de descanso. Eh, es muy característico de las personas con síndrome de Asperger que su interacción social siempre se vea afectada. Sin embargo, algo que nos falta decir en este diagnóstico es que este tipo de estudiantes tienen un interés muy marcado eh, en algo y día a día se enriquecen de demasiada información que tenga que ver con ello. En este caso, nuestro estudiante tiene un interés muy marcado con la movilidad, con los transportes, con la ubicación geográfica, en donde es muy hábil para ubicar direcciones, lugares eh, de forma memorística. Eh, Se ha descubierto que conoce, conoce cómo llegar a un lugar utilizando el Transmilenio, incluso utilizando alimentadores de una manera mecánica, mental, memorística. Tú le dices el lugar y él es capaz de decirte cómo llegar, tal vez en cuánto tiempo o si está disponible en este momento el articulado. Entonces, su interés es marcado en esta movilidad, pero en la movilidad y en la geografía, eh, trabaja constantemente en ello. Entonces, para este ambiente de aprendizaje, lo fundamentamos en el modelo constructivista. En este sentido, el modelo pedagógico que sustenta el estudio es el constructivismo social, planteado por Vygotsky en 1978, especialmente la zona de desarrollo próximo. Eh, Como ya lo recordé, a ellos se les dificulta ese contacto social, esa interacción, el comprender los gestos, el comprender diferentes aspectos de la comunicación. Entonces la zona de desarrollo próximo es propicia para que se le dé a él unas metas, unos propósitos a los cuales él debe llegar primero con la ayuda de un adulto o con la ayuda de un estudiante más capaz y luego esté en la capacidad de poderlo desenvolver por sí solo, que es lo que queremos lograr en él. Este ambiente tiene unos objetivos y el objetivo general lo tomamos del Ministerio de Educación Nacional en 2006 en los estándares, en donde para un estudiante de la edad de 9 años en el área del lenguaje debe conocer y analizar los elementos, roles, relaciones y reglas básicas de la comunicación para inferir las intenciones y expectativas de mis interlocutores y hacer más eficaces mis procesos comunicativos. Este se convierte en nuestro objetivo general. Entonces, se busca que nuestro estudiante al finalizar el ambiente de aprendizaje esté en la capacidad de identificar la intención de quien produce el mensaje, ayudado de imágenes, videos y herramientas que faciliten su comunicación y posteriormente demuestre lo aprendido en situaciones reales. Mantener y finalizar una conversación en situaciones de interacción. Reconocer y usar códigos no verbales en situaciones comunicativas a través de herramientas tecnológicas para luego hacerlas en forma auténtica. Va a estar en la capacidad de comunicar sus intereses y transmitir un mensaje en forma virtual o personal que le permita interactuar en su entorno social. Y también va a estar en la capacidad de asumir rutinas de trabajo en el aula que le permitan evolucionar en sus procesos académicos. Para este ambiente se han utilizado algunas herramientas y algunos recursos que nos van a permitir avanzar en su competencia comunicativa y a su vez en sus rutinas de clase, ya que en muchas ocasiones los docentes han manifestado que uno de los mayores inconvenientes con él es la permanencia en el aula, ya que su interés y su atención dura aproximadamente 20 minutos. Esta herramienta en modo
nos permite crear un espacio virtual de comunicación con los estudiantes, con otros profesores, en el que pues, se pueden compartir mensajes, archivos y enlaces. De esta forma podemos garantizar que nuestro estudiante pueda mostrarnos sus intereses, y que los estudiantes tengan la capacidad de conocerlos y a su vez tratar de interactuar con él, comunicarse con él a través de esta red educativa. Eh, Podemos notar que a nuestro estudiante le encantan páginas no solo de movilidad, sino también le gusta estar actualizado en las páginas como el IDEAM, en sus 3 reportes diarios, y constantemente esta información le parece importante compartirla en el modo. Entonces, día a día nos da inclusive 2 veces el pronóstico hecho por el IDEAM, y en algunos casos de otros centros de interés que también tiene muy marcados y que no son normales en otros niños de su misma edad del aula. Entre sus intereses está ver televisión como en canales del Congreso, del Senado, la Cámara de Representantes, noticiero City TV, y en sí todo lo que tiene que ver con transportes y metros de, de otros países. Se interesa mucho por metros como el de Londres, como metros en España, y es capaz de memorizar sus rutas, de memorizar sus estaciones y de paso de memorizar fechas o días, dependiendo del idioma en el que se encuentre la página, y entonces nos damos a la sorpresa de que en el aula logra ponernos la fecha en francés, en inglés, en diferentes idiomas, donde él memoriza y graba esta información. Otro recurso muy importante que se ha trabajado con él es el uso del ordenador. Eh, Existe un trabajo de Martínez y Gomicia en el 2010 que nos habla del uso del ordenador en el aula de pedagogía terapéutica. Es un caso de intervención con un alumno de síndrome de Asperger. Entre sus conclusiones está la siguiente. Dice: sabemos que nos puede costar poner en práctica la integración del uso del ordenador en la práctica diaria como un recurso transversal. En la programación las tecnologías no son a veces el fuerte, pero confiamos que las ganas de aprender junto con los alumnos nos hace superar todas las dificultades que surjan y los miedos a romper tan costoso material. Los alumnos nos ayudarían a ello y por tanto como consecuencia, tanto los alumnos como nosotros los maestros nos integraríamos más en esta nueva sociedad que apuesta por la tecnología. El uso del ordenador, en este caso específico, busca mejorar sus tiempos de trabajo en clase. Se trabajan muchas guías a través del ordenador, pero también se ha podido trabajar las diferentes asignaturas académicas, pues en el diagnóstico pudimos evidenciar que es un estudiante que tiene dificultades para tomar nota en el cuaderno, e incluso sus maestros anteriores notificaban que tal vez no sabía escribir muy bien, o que tal vez se le dificultaba escribir en el cuaderno. Entonces 3 o 4 renglones eran válidos de transcripción del tablero, pero se pensaba que no sabía escribir, que no sabía tomar dictado. A través del ordenador hemos podido evidenciar que escribe muy bien en procesadores de texto, que escribe en una ortografía muy buena. eh, Llegamos a casos en donde ni siquiera utiliza el corrector ortográfico y toma muy bien dictado. Entonces, en algunas clases los profes le hacen guardar la información que él toma nota en el ordenador, lo guarda en carpetas o lo guarda en información en nuestra red, en nuestra nube de Edmodo. Eh, para calmar
para calmar un poco las angustias de nuestro estudiante Asperger, de pronto lo podemos llamar las pataletas o las crisis que puede hacer debido a algo que no conoce o a algo que no está dentro de su planeación del día. Entonces se utiliza esta herramienta que está dentro de la plataforma en modo que se llama el planificador. Este planificador le va a permitir a él alejarse de esa incertidumbre y permitirle llegar a las actividades predispuesto y evitamos que en el camino se sienta abrumado por los cambios. Entonces es pertinente utilizar el planificador en modo con los diferentes, ojalá los diferentes docentes, y él lo aprende a manejar con sus actividades, las cuales a manera de check-in va seleccionando las que va trabajando. Esto mejora y permite que se vaya un poco su ansiedad y que se planifique de manera adecuada su día. Vamos a utilizar el blog, como este es una investigación, es un ambiente que está en proceso aún de trabajo. Se pretende trabajar el blog en donde lo ideal es que él pueda mostrar sus intereses, eh, pueda mostrar su diario vivir de una forma interesante, dándose a conocer y de paso logre interactuar con otros estudiantes, mejorando su comunicación. Otras herramientas que van implícitas dentro de las guías de trabajo eh, son herramientas como el buscador de voz de Google o Duolingo, que aparte de que nuestro estudiante de Asperger tiene problemas en su interacción social como en su mayoría con este síndrome, él tiene problemas de pronunciación en el lenguaje, por lo tanto no le entienden y se vuelve también frustrante para él y para sus docentes y sus compañeros la interacción. Entonces, este Google Voice y este Duolingo están sirviendo como terapia de lenguaje para buscar información, pero sobre todo para mejorar su pronunciación. Tenemos herramientas como EducaPlay y Google Forms en donde podemos realizar guías interactivas que le permitan a él trabajar y a su vez en estos formularios podemos poner los links de sus centros de interés para que asimismo vaya tomando tiempos de clase, rutinas de clase y sobre todo permanezca, permanezca en un trabajo y se note su evolución académica. Como resultados, como resultados parciales, tenemos que esta investigación ha trascendido de una forma que jamás se haya pensado, pues se juzgaba o yo juzgaba mucho como docente el tipo de comportamientos de los niños con este síndrome y entonces se pudo notar que cuando los docentes investigamos, cuando los docentes trabajamos más a fondo sobre estas dificultades que presentan algunos estudiantes, podemos entenderlos y podemos emprender estrategias diferentes que le permitan eh, mejorar en ello. Ha sido necesario instruir a los docentes y en sí a toda la comunidad educativa sobre los comportamientos propios del síndrome. En realidad esto ha logrado cambios significativos en su comunicación, él es más aceptado y reconocido. En este caso particular, las herramientas tecnológicas han sido fundamentales para, para su interacción, pero ha sido más fundamental poder educar a las personas de su entorno, como los docentes, los vigilantes, las personas. Esta investigación, este ambiente de aprendizaje, hasta el momento nos muestra unos resultados parciales. Esta investigación ha trascendido en mí de una forma que jamás pensé. Reflexiono y descubro cualidades y debilidades que tenía como docente. Desconocía el síndrome de Asperger y al mismo tiempo me atrevía a juzgar su comportamiento, pensando que era una mala crianza, como lo piensan aún muchos colegas que se enfrentan a los comportamientos
propios del síndrome. En este momento es propicio recomendar a los docentes que se encuentran en una situación parecida en el aula con estudiantes de inclusión, pero sobre todo con estudiantes con síndrome de Asperger o autismo. La recomendación es documentarnos, es aprender sobre el tema para poder tratarlo, para poder crear estrategias y sobre todo eh, enseñar a, a los de su entorno, que es muy importante. Ha sido necesario instruir a los docentes y en sí a toda la comunidad educativa sobre los comportamientos propios del síndrome. En realidad esto ha logrado cambios significativos en su comunicación y es más aceptado y reconocido. Si bien las herramientas tecnológicas que hemos utilizado en el ambiente eh, buscan que él mejore su comunicación comunicativa, a través de esas herramientas no lo va a lograr simplemente, sino necesita de interacciones sociales reales. Entonces necesita poner en práctica lo que vemos a través de estas herramientas, necesita ponerlo en práctica. Pero para ponerlo en práctica ha sido necesario educar su entorno, educar los docentes que interactúan con él, educar a los estudiantes y enseñarle a los estudiantes a reconocerlo, aceptarlo y no solo eso, sino a demostrarle lo inteligente que puede llegar a ser. Se evidencia que en la zona de desarrollo próximo el estudiante alcanza sus propósitos de clase con ayuda de sus compañeros o docentes, quienes por medio de la motivación y la orientación logran que él llegue a la zona de desarrollo real. Esto no solo lo enriquece a él, no solo me enriquece como docente, sino que los estudiantes han logrado ah, comprenderlo, han logrado sentirse útiles y ayudar y enseñar, y esto ha permitido que todos eh, nos convirtamos en una verdadera aula de inclusión. Nuestro estudiante ya comparte información de su interés en la red educativa Edmodo, se entusiasma cuando sus compañeros hacen comentarios a sus publicaciones, sin embargo, le disgusta que no exista la opción no me gusta en esta red. Entonces, cuando no le gusta un comentario o imagen en la red, primero le da me gusta para luego poder oprimir ya no me gusta. Pero esto se convierte en una interacción social interesante. Entonces podemos ver que en nuestra red en modo, él nos comenta lugares, centros de interés, en este caso un lugar, eh, una estación ferroviaria o una estación del metro. Las herramientas tecnológicas no mejoran su comunicación, pero han sido una motivación para que a través de conversaciones modeladas en sus guías, él memorice comportamientos sociales necesarios para la interacción. Es pertinente llevarlo a situaciones parecidas en la realidad para que ponga en práctica lo memorizado en ellas. Nuestro estudiante ya permanece en el aula hasta por 60 minutos, trabajando en sus actividades cuando solo se lograba por tiempo de máximos de 20 minutos. Esto se ha logrado, como lo decía anteriormente, al trabajo con el ordenador y al trabajo con sus páginas de interés que lo permanecen entretenido, pero lo ideal es no dejarlo ir tampoco tanto en esta información, sino dejarle tareas con tiempos estipulados. Bueno, aún falta mucho por hacer, pero me parece un excelente comienzo. Espero seguir aprendiendo de él, sobre todo esa sensibilidad que creo en mí, por ayudar y respetar y aceptar a todas las personas que consideramos diferentes. No me abrió solo los ojos hacia el síndrome Asperger o hacia este tipo de minorías que vemos en nuestras instituciones, sino en realidad me hizo pensar en la inclusión completa en el aula, inclusive por momentos el tiempo que se le dedica a nuestro estudiante puede llegar a ser mayor y entonces las herramientas que utilizamos también pueden ser eh, exclusivas y esto hace que se excluya al resto de estudiantes. Entonces es necesario trabajar para que todos puedan trabajar en lo mismo, para que todos puedan avanzar eh, a un buen ritmo. Bueno, muchas gracias. Los dejo con una imagen de nuestro estudiante Asperger en una entrevista que le hicieron en el canal
City TV. Muchísimas gracias por su atención y por sus recomendaciones.